cordial saludo. Mi nombre es Mayerlin Padilla Salgado. Soy estudiante de la UNAD del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y en esta oportunidad estaré realizando una entrevista del curso didáctica a la docente Lauris, la cual ejerce su profesión en el área de lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Por favor, profesora Lauris, ¿te podías presentar? Buenos días, mi nombre es Lauri Gómez. Soy docente de inglés en la institución Centro Colombo Americano. Muchas gracias, profe Lauri, por tu tiempo. Ajá. Gracias por su colaboración en mi proceso educativo. Bueno, le estaré realizando una serie de preguntas en las que usted va a responder con toda la sinceridad y pues desde su punto de vista. La primera pregunta es, según su criterio, ¿qué es la educación? Bueno, para mí la educación es como esa transmisión de conocimientos que se imparte a los estudiantes. Bueno, en mi caso, como docente de inglés, es impartir los conocimientos que tengo sobre la lengua extranjera y no solamente los conocimientos sobre esa lengua, sino llevar un poquito más la cultura del lugar donde se habla esa lengua extranjera, los conocimientos del comportamiento de las personas en esos lugares y, y de acuerdo al contexto. Así es, muy bien. Comparto ese punto de vista. Bueno, la segunda pregunta es desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales características que debe tener un profesional que educa? Bueno, muchas veces hemos escuchado que la paciencia es una de las características que debe acompañar a un profesor o algún docente y es muy válido, pero también considero que deben haber otras como la responsabilidad, el respeto con los estudiantes. Y me quiero enfrascar un poquito en las referentes de debemos tener en cuenta caso al idioma o qué tan fácil o qué tan difícil se les haga recibir esos conocimientos, entonces responsabilizarse con ellos de buscar las estrategias que ellos necesitan para poder recibir el conocimiento que se les quiere impartir y que se les haga un poquito más fácil y llevadero todo. Así es. La responsabilidad implica muchas cosas, pero sobre todo que se tome el trabajo en serio en la labor que quieres cumplir. La tercera pregunta es, ¿cómo define la didáctica? Bueno, considero que la didáctica sería el proceso que se lleva a cabo, por decirlo así, es el arte de enseñar o la forma en que cada docente, considero que la didáctica puede ser la forma en que cada uno transmite el conocimiento a sus estudiantes. La didáctica puede ser la forma en la que llegamos a ellos, la que podemos hacer que el conocimiento llegue a ellos. Puede hacerse de una forma muy sencilla, entonces la didáctica es lo que nos ayuda a nosotros, si entendimos bien, si sabemos lo que estamos haciendo, entonces podemos llegar muy bien a los estudiantes. La didáctica es como esa transmisión que se hace sencilla al llegar a los estudiantes. Así es, así es. Y es que la didáctica son como ese conjunto de herramientas que se emplean pues para que el aprendizaje llegue a los estudiantes y todo involucra todo ese tipo de herramientas de aprendizaje. Y en ese mismo sentido, considera que la didáctica es parte fundamental en el proceso de innovación educativa. Es bastante fundamental porque de hecho, como estaba explicando ahorita, si sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que estamos diciendo, lo que estamos explicando, se va a hacer muy sencillo. Entonces, yo creo que si podemos y se nos hace demasiado sencillo explicar algún tema, ellos lo van a tomar muy fácilmente. Si nosotros de pronto nos llegamos al momento de enredarnos o no saber qué es lo que estamos diciendo porque ni siquiera tenemos la didáctica o no tenemos el manejo de lo que estamos haciendo. Entonces la didáctica es como todas esas herramientas con las que debo ser
son todas esas herramientas que debo tener para ser un buen profesor que me ayudan a desenvolverme de una manera bastante eficaz. Así es. Bueno, yo creo que estaría de acuerdo con esta pregunta. ¿Cree que la didáctica ayuda a mejorar la calidad educativa en los procesos de aprendizaje? Sí, sí, claro. La didáctica podría mejorar calidad educativa, podría mejorar la calidad de cada parte del proceso de aprendizaje y cada paso del proceso de enseñanza de los estudiantes y se hace de la mejor manera. Así es. En un salón de clase, pues existen varios tipos de aprendizaje, pero existen ritmos de aprendizaje que no se acoplan a la mayoría de los estudiantes que componen un aula. ¿Qué estrategias utiliza para enseñar a los estudiantes cuyo ritmo de aprendizaje es diferente al resto? Bueno, normalmente considero que se debe manejar distintos tipos de estrategias cuando detectamos que cierto estudiante, entonces podemos optimizar el trabajo que está haciendo el resto, pero claramente hay que darle un poquito más de ayuda a esos estudiantes que quizás se les dificulta en algunos casos. En mi caso trabajo con adultos y realmente quizás no es tan complicado, no es tan a la vez tan sencillo, debido a que con niños se debe enfatizar mucho más. Con adultos, lo que hacemos normalmente es brindarles tutorías, eh, tomarlos aparte, mostrarles o darles un feedback de cuáles son las fallas en que debe mejorar, enfatizar exactamente en sus errores, por así decirlo, o en lo que deben optimizar para poder guiarlos a ellos, que por su propia cuenta busquen una mejora, brindarles la ayuda de parte de nosotros que también necesiten y brindarles todas las herramientas que sean necesarias. Como mencionaba, nosotros normalmente hacemos algo que se llaman tutorías, puede ser el mismo docente o el docente eh, solicita tutorías para que esa persona pueda recibir la tutoría del tema en el que de pronto tiene un poquito más de dificultad y así poder avanzar en esos casos. Muy bien, qué interesante conocer ese punto de vista. Y es que es necesario todos los recursos y herramientas que se puedan utilizar en el área de la educación son necesarias. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación como herramientas innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos en el aula. Sí, creo que es una buena ayuda y realmente lo hago prácticamente todo el tiempo. Utilizo distintas plataformas, distintas páginas. Realmente con la globalización y con las tecnologías tenemos una cantidad de cosas que podemos implementar. Me gustan mucho eh, actividades donde ahí mismo le dan la respuesta. Hay demasiadas. Hay una que se llama Live Worksheet y realmente esa la utilizo bastante. Por cada tema puedo encontrar muchas actividades, entonces la utilizo bastante con mis estudiantes. Hay muchos juegos también en los que ellos quizás deben pensar, tipo juego, pero ellos deben pensar y poner en práctica el idioma. Y creo que las tecnologías son, si lo usamos para bien, son bastante fructíferas en esta parte del desarrollo de la lengua, en la producción de la lengua y sobre todo en la recepción del vocabulario, porque se utiliza bastante. Para gramática también es bastante innovadora, pero a la vez, porque realmente la gramática a veces puede llegar a ser un poco tediosa, pero cuando usamos este tipo de actividades, este tipo de herramientas, nos ayuda y de pronto nos quita el tiempo que quizás nos podríamos tardar porque se vuelve un poco menos monótona la clase. Así es importante todas esas herramientas que no solo se aplican pues a la educación, sino también en nuestra vida diaria. Muchas personas, sobre todo en la primaria, pues clasifican a los materiales didácticos como materiales pues hechos a mano o tal vez pues coloridos para llamar la atención de los niños,
En este caso, usted nos comenta de que trabaja con personas adultas, pero no se escatima el uso de materiales didácticos porque pueden ser de cualquier tipo y de cualquier dificultad. Entonces, los materiales didácticos son recursos que buscan atraer la atención de los alumnos y fortalecer la comprensión de las actividades. ¿Cuál, ¿Cuáles son esos materiales didácticos que frecuentemente utiliza, ya sea de forma física o también de forma pues virtual, ya que estamos en el manejo de las TICs? Ok, bueno, realmente materiales físicos, no mucho. Le pido a mis estudiantes que de pronto cuando están haciendo, necesitamos producción escrita, sí, distintos tipos de cosas, pero normalmente pongo en práctica mucho más lo que es la tecnología. Por ejemplo, cuando ya no les pido saquen una hoja, escriban, hay muchas plataformas en las que ellos pueden escribir el párrafo, escribir el texto que se les está pidiendo y quedan todos en una sola página, algo así como un muro donde ellos escriben tipo foro. Entonces, hay distintas herramientas que se pueden usar que son bastante didácticas, pero ya no serían de forma física. Realmente, para no decir que nulo, casi nunca uso ese tipo de actividades en las que necesito materiales didácticos físicos, sino que más que todo, prácticamente la mayoría de ellos son virtuales. Comentando un poco acerca de los diferentes retos que se enfrentan en un aula. ¿Cómo promueve el aprendizaje de la lengua extranjera en los alumnos que tienen pues poca atención plena u otro problema que pueda dificultar su aprendizaje? Ok, bueno, realmente ahorita mismo, como les estaba comentando, solamente trabajamos con adultos y realmente ese tipo de condiciones y cosas no se ven en el lugar donde estoy trabajando actualmente, pero sí trabajé un tiempo con niños con distintas condiciones, por ejemplo, autismo, síndrome de West y distintas condiciones que quizás me llevaron a hacer cosas distintas para ellos porque realmente no se puede manejar de una forma igual al resto, dependiendo de su condición. Entonces, para captar su atención, debíamos hacer cosas muy didácticas y podría estar relacionado con la pregunta anterior, bastante didácticas, coloridas y enfrascarnos más que todo en saber qué condición tiene, porque partiendo de ahí es que podemos saber cómo podemos manejar y cómo podemos desarrollar investigando sobre todo su condición, sabiendo qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo es su comportamiento, qué le gusta, qué no le gusta, porque aunque tengan la misma condición, los casos pueden variar. Puede por ejemplo, dando un ejemplo así, eh, condición de autismo, hay niños que son bastante pilas en matemáticas y hay niños que son bastante pilas en los idiomas. Entonces, cada uno tiene una forma distinta. Vamos a suponer que queramos mostrarles un video. Puede que uno te lo reciba y te vea el video, estás trabajando con un video para poder mostrarle un vocabulario, pero hay otro niño que de pronto el ruido no le gusta. Entonces, debemos saber en qué momento y qué le gusta a la persona, qué le gusta al niño para poder trabajar. Mm, Se discute mucho acerca de la calidad educativa y de las pruebas, los resultados que se ven en el proceso de aprendizaje de las personas cuando son evaluados. ¿Cuál cree usted que es el propósito de la educación en la sociedad? Considero que es de bastante importancia formar estudiantes en todo tipo de casos y en todo, cualquier área integrales para que puedan proveer o puedan aportar a la sociedad para formar seres humanos capaces de aprender, de aportar, de crecer y de mejorar la sociedad, porque realmente es algo que se necesita cada día ir mejorando en cada aspecto. Entonces, formar estudiantes integrales
que puedan tener conocimiento en ciertas áreas, pero a la vez que puedan ser personas, seres humanos bastante capaces de todo. Así es, muy bien. Profe Lauris nos estaba comentando acerca de de las formas que implementan para que las clases no sean monótonas, elementos digitales, páginas interactivas. Entonces, considera que a la didáctica como un aspecto importante en la enseñanza, sobre todo de la lengua extranjera. Sí, la lengua extranjera es algo que, bueno, por lo que me comenta, por lo menos mi jefa, que ella ahora es directora coordinadora y antes claramente estaba en un aula, ella nos decía, hace muchos años se enseñaba la gramática con repetición, repetición, escribir, 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 pero ya eso no se puede hacer. Ya los tiempos han cambiado, ahora tenemos la tecnología y debemos aprovecharla. Entonces, es algo que se puede implementar y sobre todo con la lengua extranjera. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos personas que no digan, pues yo leo, yo entiendo el inglés y lo leo. Necesitamos personas que lo produzcan. Y para eso, si las clases son bastante dinámicas y se llevan a contextos reales, poniéndolos a producir, porque no solamente en la escritura, sino también en el habla y en todos los aspectos, en las distintas skills, podemos lograr que esas personas sean capaces de comunicarse en inglés y si tomamos todas las herramientas, como ya lo había dicho antes, todas las herramientas que tenemos a la mano hoy en día, podemos lograr mucho eso. Y es que son muchos los aspectos que intervienen en los procesos de aprendizaje, sobre todo la planeación. ¿Cree que es importante planear con antelación una clase? Aunque esté planeada de tal forma, no se lleva a cabo de esa forma. Es como tener una guía, porque normalmente en mi caso, si yo veo ciertas falencias, entonces me enfrasco más en lo que ellos tienen falencia, aunque yo lleve planeado algo, entonces digo, bueno, no hay, podemos planear y es bastante importante hacerlo para tener una guía, pero en ocasiones o no siempre se puede llevar al pie de cada una de esas planeaciones. Así es, muchas cosas intervienen en, pues, en todo eso. Bueno, hablando y continuando con el tema, pues, de las planeaciones, ¿qué lineamientos curriculares tienen en cuenta, pues, en las planeaciones que ocurrentemente realizan? Bueno, los lineamientos curriculares que tenemos normalmente en cuenta son los objetivos que están planeados con antelación para cada unidad. Nosotros nos regimos de un libro, de un course book, que sería un libro en el que se va a desarrollar durante todos los niveles o todo el nivel. Y cada unidad tiene 4 objetivos establecidos que los estudiantes deben alcanzar durante esa etapa y al final, claramente ellos deben salir con unas competencias en las diferentes skills con un buen nivel de inglés. Muy bien, nos comentaba acerca de que cuando planeamos una clase, pues no todo sale como lo esperamos o realmente no se lleva a cabo tal y cual como está planeado en algún formato. En ese orden de ideas, ¿qué elementos o factores tiene en cuenta al planear una clase que posteriormente será vista? Bueno, normalmente tengo en cuenta factores como el vocabulario, la gramática que se va a explicar y todo eso normalmente lo relaciono para que ellos puedan, tanto con el vocabulario, hacer ejercicios de la gramática y que vayan desarrollando distintas cosas. Por ejemplo, el speaking para que ellos puedan desenvolverse o hablar de ciertas situaciones usando tanto la gramática como el vocabulario que se está brindando y de esa manera como que puedan poner en práctica ambas cosas. Normalmente en la gramática es donde ellos tienen ciertas dificultades o ciertas cosas, entonces cuando ocurren cosas como que toca parar un poco, volver a explicar, se tienen en cuenta factores del tiempo, se tiene en cuenta el vocabulario, se tiene en cuenta muchos más ejercicios a los planeados, pero
normalmente se lleva a cabo la mayoría de las cosas o lo más importante que se debería tener en cuenta. Muy, muy enriquecedor todo lo que nos ha dicho profe Lauri y pues conocer cómo se desenvuelve en su labor como profesional. Para una última pregunta, ¿qué estrategias le sugiere tener en cuenta a un docente nuevo en el proceso de la enseñanza de aprendizaje? ¿Qué consejos podría dar en esa área? Bueno, normalmente considero que hay cosas que se aprenden dentro o ya en la misma práctica, pero sin embargo también hay ciertas recomendaciones, como tener en cuenta que cada estudiante tiene un ritmo diferente, que hay varios estilos de aprendizaje, que cada curso, por decirlo así, también es distinto. Hay cursos en los que normalmente los estudiantes no quieren hablar, o hay cursos donde hablan demasiado y son un poquito más que aportan mucho más a la clase. Entonces hay que tener en cuenta distintos factores y pues conocerlo más que todo, conocer el grupo en el que estoy, conocer cuáles son sus necesidades, conocer cuáles son sus fortalezas también es importante. Bueno, profe Lauris, muchas gracias por su tiempo. Hemos llegado al final de la entrevista y fue muy enriquecedor saber su punto de vista de acuerdo a la temática, que sobre todo nos permite reflexionar sobre la labor docente. Gracias por su tiempo nuevamente. Muchas gracias a ti, Maya.